Bueno, mire, otro tema interesante. ¿Se puede echar mano de los colones que tiene el Banco Central de Reserva para evitar la iliquidez o la crisis que está viviendo nuestro país en este momento? Un diputado del partido Frente Faramundo Martí, como es Roberto Lorenzana, lo dijo recientemente a los medios de comunicación, que él cree que debería el gobierno valorar la posibilidad de el regreso del colón, y el primer camino sería, o el primer paso sería obviamente echar mano de los colones que están en el Banco Central de Reserva en este momento. Según informaciones que tiene el partido político, el FMLN específicamente, fueron 4.252 millones de colones, aquí nos puede corregir el doctor Arias si no es correcto, que fueron sacados de circulación cuando fue impulsado precisamente el tema del bimonetarismo o la dolarización en nuestro país. Pero una buena cantidad están en el Banco Central de Reserva, se supone, ¿no? Eso tampoco nadie lo sabe, o sea, ¿cómo no? Ahí están. Hace poco el presidente del Banco Central de Reserva. La medida ¿es correcta o no es correcta esta posibilidad de utilizar los colones? ¿Y cómo podría impactar para evitar o para salir de la iliquidez que tiene el país en este momento? Mira, a mí me parece que puede ser un proceso de transición, una medida correcta. El Estado está, el gobierno está quebrado, yo creo que ese es un punto de partida, claro. En el tema de préstamos... Dijo el presidente que eso lo dice nada más Arena y sus aliados. No, esa es la realidad. Discúlpenme, pero hay que estudiar economía, sistematizar las cosas y entender bien lo que le dicen a uno. Lo que pasa es que quizás a él no le dicen bien las cosas, pero que este gobierno está quebrado, está quebrado. Un gobierno que no tiene su caja, no tiene liquidez, no tiene caja, está quebrado. Un gobierno que tiene 1.400 millones de deudas de corto plazo, y con una deuda de servicio, la deuda de más de 1.000 millones de dólares cada año, no tiene salida, porque eso significa que el 30-40% de los impuestos que paga el pueblo son para el servicio de la deuda. Este gobierno está quebrado técnicamente desde un punto de vista financiero. Políticamente no lo aceptan, es otra cosa. Yo creo que es indiscutible, ¿verdad? Aunque lo diga Funes, lo diga Obama, lo diga quien diga lo contrario, está quebrado. Es una situación. Pero entonces, hablando del tema, me parece importante que Roberto haya tirado ese tema, porque efectivamente el país no tiene salida dolarizado. Y el regreso del colón, como venimos diciéndolo por muchos años, o lo hacen planificadamente o se va a imponer a la fuerza. Y yo me gusta recordar, por ser una autoridad, el presidente del Banco Central de Reserva actual lo ha dicho claramente. El próximo año en un 80% de posibilidades que financieramente no se pueda mantener el dólar. No se puede. Porque le resulta muy caro al país el dólar. Sí, no es sostenible financieramente. Sí, pero tratemos de explicar mejor, doctor, por qué no es sostenible, porque la gente que nos está viendo digo... Sí, no es sostenible porque el país, como no usa su moneda, cada vez que el Estado necesita 5 centavos más de lo que tiene que endeudarse con dólares, endeudarse con el extranjero, y por eso es que el endeudamiento, que inició de manera agresiva, ¿te acuerdas con Flores, cuando hizo una primera emisión de 1.200 millones de bonos, de eurobonos, que tiró, porque los letes que tenía ya no tenía cómo seguirlos obteniendo y tuvo que transformar a deuda de 30 años, deuda de corto plazo, porque no tiene recursos. Entonces, por lo tanto, es insostenible financieramente la dolarización en este país. La balanza comercial, las remesas solo alcanzan a cubrir 3.600 millones y es casi 4.800, 5.000 millones el déficit, las remesas que hacen las transnacionales, que son como 800 millones, el servicio y la deuda. El país no tiene cómo pagar. Pero también está la tesis aquella, Roberto, dice, mire, espéreme, también revertir, como se le llama, la dolarización o volver a la dolarización puede resultar más caro, ¿no?, que lo que está pasando. Déjame terminar el tema que me preguntaste, porque entonces, en la ley de integración monetaria, que supuestamente es una ley bimonetarista, donde iba a circular el dólar y el colón, tiene una maña en el artículo 5, que dice que los bancos tienen que, cada vez que les lleven colones, los retiran y dan dólares. Por otro lado, en la ley se establece que el Estado puede pagar los salarios en colones. Y los colones existen en el Banco Central de Reserva. El presidente del Banco Central de Reserva acaba de confirmar, o el gerente hace unos meses, de que existen un poco más de 5.000 millones de colones en las bóvedas del Banco Central de Reserva. Entonces, una forma de transición correcta es esa y sería darle liquidez. Pero además hay que modificar otra ley que hizo Cristiani, que evita que el Banco Central de Reserva le preste al gobierno central.
Entonces, si tú modificas esos dos elementos, tú abres la puerta, porque entonces inmediatamente el Estado, y esto nosotros lo hemos discutido y lo hemos analizado, puede pagar salarios, puede cobrar en colones los impuestos y entrar a un proceso de transición entre el dólar y el colón, que hay que hacerle un plan más integrado. Esto no es una cosa sencilla, hay que armarlo bien, pero sí es posible, y te digo, no tienen otra alternativa más que el regreso del colón. El problema es político, porque hablar de modificar el artículo 5 de la ley de integración monetaria o modificar esa ley que Cristiani planteó, supone votos en la Asamblea para poder cambiarlo. Bueno, pero seamos, digamos, positivos. A ver, pensemos en el escenario de que existan los votos. Yo quiero saber qué impacto tendría realmente el regreso del colón, ¿no? Y si es viable esto realmente. Pero es que entonces te empezás a hacer ficción. Ajá. O sea, sí, podemos empezar a pensar cuál sería el escenario positivo, que yo comparto, de que es una opción, y aquí estar haciendo el planteamiento del problema sin presentar soluciones no ayuda. Y lo que Lorenzana ha planteado es correcto, es decir, bueno, aquí hay una opción, usemos los colones, eso puede ayudar a empezar a buscar una solución a la problemática de caja que tiene el país, puede empezar a pagar en colones a los empleados, como se ha dicho aquí, puede ayudar, pero hay condiciones reales en la política para que en la Asamblea Legislativa estén los votos para modificar el artículo 5 de la ley de integración monetaria. Se puede modificar ese artículo o esa ley que le impide al Banco Central prestarle al gobierno. Ahí es donde yo tengo dudas. Sí, pero una cosa es la decisión política, que al final es una responsabilidad de los diputados, ¿no? O una irresponsabilidad de los diputados hacerlo o no hacerlo. Pero también, lo importante es evidenciar en el programa o decir o dar elementos en el programa para que la gente tiene razón. Es cierto, el regreso del colón, más allá si se ponen de acuerdo en la Asamblea, sería un elemento importante para salir de la iliquidez que está enfrentando el país. Pero aún fíjate que políticamente, Roberto, yo lo veo. O sea, aquí el problema lo tiene el gobierno, Funes, y el ministro de Hacienda, que no tienen, bueno, ya dijeron ahí, no tenían cómo pagarle a los policías, no tienen cómo pagar como 400 y pico millones de dólares en facturas de cosas, de servicios, y bienes que ha recibido el Estado. Entonces, ahí una alianza que Funes convenza, gana, que le dé los votos, que es un aliado de él, y el frente que estaría en esta lógica, y ya lo dijo Roberto, y me parece correcto, tú tienes 43 votos y modificaste esa ley. Sí, y se acabó, son 43 votos lo que necesitas, no necesitas más, o sea, no necesitas 56 votos. Entonces creo que aún políticamente yo lo veo bien, porque lo que pasa es que lo que Arena está haciendo, está poniendo al gobierno en una situación de asfixia financiera, en contra de lo que hizo Funes. Pero usted acaba de decir que no es Arena el que está poniendo o que tiene el país así, sino más bien que es el secretario técnico y sus medidas. Porque continuó lo mismo de Arena. Acuérdate que, y lo hemos platicado, el error de entrada que cometieron es que Funes se puso de acuerdo con Saca, y una transacción de 2.700 millones de dólares entre préstamos nuevos y reorientación de préstamos ya aprobados permitió que Saca saliera como que no había crisis en este país. Y les dejó un país ya totalmente quebrado. Pero volvemos a ver, Salvador, solo déjame volver al tema político. Parecería muy simple. El gobierno consigue los votos con Gana, coincide que el FMLN quiere lo mismo, tienen los 43 votos y ya todo va en viento en popa. No es tan simple, porque Arena va a buscar condicionar el presupuesto, la aprobación del presupuesto, la elección del fiscal que la tiene ahí parada, los 800 millones del crédito del BID, nuevos créditos que puedan surgir, y entonces ahí se complica la cosa, porque si aisladamente se pensara, gobierno apoya, Gana, y tiene los votos del frente, eso está resuelto, pero tiene otras dinámicas que están cruzadas, en las cuales ahí los contrapesos que se pueden hacer imposibilitarían en el corto plazo hacer esa medida que es buena. O sea, aquí la discusión no es si la medida de usar colones, y que además está planteado si se modifica el artículo 5, buena. El tema es que políticamente yo no la veo viable. Mira, yo te digo, viendo el presupuesto, tú cuando te dan el presupuesto, aquí está el presupuesto, tenés que ponerle financiamiento, ¿verdad?
Entonces, si no te alcanza la proyección de ingresos que tienes de impuestos y donaciones y otros ingresos que va a poner el gobierno, quiere decir que necesitas ver de dónde vas a financiar el resto. Para complementarlo, ¿no? Complementarlo. Entonces, estoy pensando en voz alta, ¿va? Es un trabajo que hay que, porque esto hay que planificarlo, pues esto no se puede improvisar. Y creo que es importante dejar este mensaje a la población. Este es un paso serio, pero importante y necesario. Y que es bueno empezar a pensar en él y darle forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tenemos colones y no tenemos que irnos a endeudar al extranjero, el gobierno tiene un instrumento, que son los letes. El gobierno nuevamente se puede endeudar, ha pedido años que le permiten una deuda de letes hasta del 60% del presupuesto. Ahora no sé si está en 40, 45, entre 40 y 60 se mueve. Si el gobierno mantiene, en el presupuesto queda que el gobierno puede endeudarse con 40, 60% del presupuesto, el gobierno puede transitoriamente utilizar letes y los letes colocarlos en colones. ¿Qué son estos 800 millones que se está discutiendo en la Asamblea? No, eso son los eurobonos. Okay. Y el gobierno podría financiar esos letes con colones e iniciar un proceso de transición y recuperar su política monetaria. Esta es una ruta que yo digo, hay que planificarla bien, requiere otras medidas de acompañamiento, pero puede ser la ruta de empezar a reconstruir la economía del país, porque eso significa empezar a regresar doctor, al Estado. ¿Y qué pensarían los inversionistas que usted de repente está jugando con esta cuestión de que el dólar de repente le hace la apuesta al dólar y ahora tiene que regresar al colón, etcétera? Es una cuestión como de inestabilidad, ¿no? A pesar de que yo sé que hay una ley del bimonetarismo que no se está cumpliendo y que además hay recursos presentados en la Corte Suprema de Justicia que habrá que esperar, ¿no? Porque hay recursos planteados. Sí. Pero digo, y hacia afuera, los inversionistas de repente dicen, estamos jugando en El Salvador con la moneda. Bueno, por eso te digo, mira, este es un plan que hay que armar. Hay que recoger recursos financieros adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí viene también el tema de Petrocaribe. Si el gobierno, en un plan ya armado financieramente para transformar esto, dice, bueno, vamos a iniciar este proceso de transición, además de eso vamos a conseguir financiamiento fresco, barato, a partir de Petrocaribe, que le puede dar entre 600 y 700 millones de dólares al año, al 1%, a 25%, empiezas a encontrar oxígeno y empiezas, por lo tanto, a tener cierta liquidez financiera que en lugar de quizás dar una proyección negativa al exterior, empiezas a ver que tienes nuevas fuentes de recursos y que como son intereses del Estado y es deuda soberana, tú no le estás diciendo a los que ya tienen los bonos, no les vamos a pagar los bonos, tú no les estás diciendo a los otros, no les vas a pagar. Ese es un proceso de renegociación de la deuda que tendrá que darse también. Pero quedándonos en el tema actual, para mí es un principio, para mí, correcto de empezar a ver cómo se resuelve el hecho de estar totalmente amarrados al dólar que no es sostenible. Roberto, en el país. ¿este no es un eje de campaña del FMLN específicamente, no? No, si es que la vuelta al colón, digo. Bueno, como no se ha planteado permanentemente en campañas anteriores y es evidente que todavía no oigo yo en el discurso del candidato del FMLN un planteamiento programático. Pero sin duda va a ser un eje. Y lo ha sido por varias campañas. Por varias campañas en el pasado. Y quien quiera hacer política de aquí en adelante tiene que colocar el tema de lo económico adelante, porque ya no se vale hacer como fuegos artificiales con ideas muy populistas. Aquí de lo que se trata es de enfrentar la crisis y ofrecer soluciones en las cuales tendrá que buscar los consensos básicos para sacar al país de esta situación. Entonces, yo estoy seguro de que si los candidatos toman en serio la responsabilidad que van a tener que colocar en el centro de su agenda la discusión de la problemática económica del país, no solamente en términos monetarios, que fue la pérdida del instrumento más importante de política económica, nos quedamos solo con política fiscal, sino que también cómo hacemos crecer la economía, cómo generamos empleo, cómo volvemos a la economía real, es decir, economía agrícola, economía industrial, con uso intensivo de conocimiento, generando valor agregado, creando oferta agregada, partiendo del crecimiento desde adentro. O sea, esas son las discusiones que debería de tenerse en la elaboración programática para los candidatos. Por supuesto, eso no está en la agenda gubernamental ahora, ni está en la agenda de los candidatos. Hay política fiscal, porque me llamó mucho la atención cuando dice Roberto, nos quedamos con política fiscal en el país, ¿no?
Uno se pregunta en realidad si hay política fiscal también en el país. Sí sabemos que se recauda lo que ya está a las manos de poderlo recaudar, pero no sé si se está impulsando y si se ha trabajado en una verdadera política fiscal en el país. Mira, la realidad es que la política fiscal que nosotros necesitamos no se ha hecho, y el problema es que en este compromiso con el Fondo Monetario y todo este compromiso con la banca internacional, la política fiscal ha pasado a manos de ellos. Es el Fondo Monetario quien te dice, tú tienes que pasar el déficit de 6, lo quieren llevar a 1.5, a 2%. Cuando te pones el límite en el déficit fiscal, te está amarrando la mano y te dice, entonces suba los impuestos, y te dice, bueno, y si no quieren subirle los impuestos a los ricos, entonces quieren subirle al IVA, pero no tenemos nosotros. Y es el problema más grave, que el brazo de la política monetaria está amarrada, y el brazo de la política fiscal la tenemos también amarrada, porque nos la tiene condicionada los organismos financieros internacionales. Por eso es que una medida como esta del regreso del Colón tiene que ir acompañada en soltar la mano también de la política fiscal y volverla un instrumento del Estado, para poder entrar en otra política económica que permite entenderse hasta mejor con los organismos financieros internacionales, pero desde un programa económico, que es lo que Segovia no ha hecho. Ese es el déficit de Segovia y del ministro de Hacienda, hacer un verdadero plan de reactivación y de financiamiento de la economía en la crisis, para sacar de la crisis a la economía y poder tener empleo, crecimiento. Por eso, ojalá no sea candidato. Bueno, esa es una herramienta, ¿no? Digo, es una herramienta importante. No hay más. ¿No hay más? No, porque se habla del impuesto predial. Estamos hablando... Es parte fiscal. Estamos hablando, sí, es parte fiscal. Estamos hablando de cosas, a ver, de medidas que se pueden tomar, digamos, como para paliar la situación. Esto del impuesto predial, bueno, de repente ahora usted ve que subió el pasaporte, etcétera, hoy se está cobrando por las constancias del Seguro Social, digo, son medidas que van por ahí, ¿no? Pero lo más fuerte sería, esto que hemos hablado. Es que hay que volver a lo básico en términos de política fiscal y explicarle a las personas que nos están viendo de qué estamos hablando cuando hablamos de política fiscal. Número uno, hablamos de dos lados, del lado del ingreso y del lado de los gastos. Y generalmente en El Salvador, cuando se habla de política fiscal, se habla del gasto y que hay que reducir el gasto, y muy poco se habla del ingreso. En términos de ingresos públicos hay dos tipos básicos de ingresos. Los ingresos corrientes, que son los que vienen de los impuestos fundamentalmente, y los ingresos de capital, que es si el gobierno logra vender algún activo y por eso obtiene algún recurso. Sí, que no tenemos mucho ya que vender. Ya no tenemos nada que vender o muy poco. Entonces, del lado del ingreso están los ingresos corrientes. Ahí hay un problema de fondo, que el peso más grande de los ingresos corrientes está en los impuestos de carácter regresivo, es decir, los impuestos al consumo. Lo que paga el pueblo. Lo que paga el pueblo, pues. Y los impuestos que gravan al ingreso, a la riqueza de la gente, son los que tienen una composición en porcentaje menor de la cantidad que en impuestos recauda el gobierno. Entonces, eso hay que buscar corregirlo. ¿Puede ayudar el impuesto predial? Habría que ver cómo lo están pensando, porque el impuesto predial es el impuesto a la propiedad. Y generalmente eso es locales de los municipios quien maneja el impuesto predial. Impuesto a los artículos que van en contra de la salud. Ahí sí habría que ver si se puede aumentar el impuesto al cigarrillo, el impuesto al licor. A las bebidas alcohólicas, sí. Que no se hace ahora, eso es tabú aquí. Se toca el impuesto a otras cosas menos ese. ¿Qué otros impuestos puedes usar? Pues habría que ver si las instituciones financieras pueden pagar impuestos. Aquí nunca han pagado. Eso está internacionalmente planteado. Y la otra cuestión de impuestos es una contribución especial, que es una forma de impuesto a las grandes fortunas. Eso no debería dejarse de considerar, porque en este momento de crisis hay que considerar todas las posibilidades, la vuelta del Colón, cambiar la política fiscal, es decir, abrirse mentalmente a considerarlas todas para ver de salir. Hay quizás dos cosas que quiero puntualizar que ha mencionado Roberto. Una de ellas es el impuesto a las transacciones financieras. Inglaterra lo tiene desde años y es posible. Europa está ahorita legalizando el impuesto a las transacciones financieras. Porque en cambio Obama, como es representante de Wall Street,
él no lo mete, lo están bloqueando, están mejor afectando a la seguridad social. social. ¿Qué es un impuesto a la transacción financiera? O sea, tú le pones un porcentaje de impuestos por cada transacción financiera que haces, digamos, dispuesto en las cuentas corrientes, por operaciones en la bolsa, dinero, ¿verdad? Que es donde se mueve buena cantidad de dinero, ¿va? Por ejemplo, las cuentas corrientes arriba de $10,000, por ejemplo, que se muevan diariamente más de $10,000, les pones un impuesto. Entonces, como el movimiento es fuerte financieramente hablando. Pero hay otro tema que no mencionó Roberto, que es clave para el caso de El Salvador también, de manera puntual, que son las elusiones. Claro. Porque el Estado deja de recibir casi 1.100 millones de dólares anuales por las elusiones. Y una de las cosas más graves de las elusiones y perversas que uno ve, mira, las elusiones, para que entienda toda la audiencia, son leyes que los 4 gobiernos de Arena hicieron para que el 25% de la renta que supuestamente debe pagar el capital no lo pague. Tiene leyes que le justifican. Arena lo manejó como un incentivo a la inversión en ese momento. Entonces, eso significa un subsidio de más de 1.100 millones de dólares anuales a la empresa privada, a la gran empresa privada. Y uno de ellos, te repito, que es grave, por ejemplo, es lo del IVA. Que dentro de las excepciones, las empresas se quedan con 500 millones de dólares provenientes del IVA que paga la gente, porque el IVA lo paga el consumidor final. Entonces, eso es perverso, pues. Entonces tú tienes esa perversidad de 1.100 millones de dólares de subsidio al gran capital y están preocupados por bajarle un 20-30% al subsidio al transporte, bajarle al gas, bajarle a la electricidad. No es por ahí el tema, ¿va? Entonces son los temas gruesos, como dice Roberto. Está el tema de que los hogares son los que pagan impuestos. El IVA es la principal fuente de ingresos del Estado. A pesar, ¿Este sigue siendo un país donde los que menos tienen pagan más? Mira, yo lo sintetizo así. Este es el país donde el pueblo es de los pueblos más gravados fiscalmente en el mundo. Y es un país donde las empresas son de las empresas que menos impuestos pagan en el mundo. Y tú lo puedes ver porque hay datos, empresas grandes, telefónicas, de electricidad, de combustible, que tienen una fiscalidad del 4%, del 6%, en sus declaraciones anuales, no teóricas. En sus declaraciones anuales. O sea, la política fiscal es perversa y ese es uno de los problemas por los que estamos en esta crisis fiscal. Que Cristiani, que él comenzó y vinieron armando el paquete, empezó por quitarle el impuesto al capital, trasladar los impuestos al consumo porque dicen que son más fáciles de cobrar, porque no le impide entrar la corrupción fiscal, y fueron ampliando todas estas leyes donde fueron quebrando al Estado. Al Estado lo quebraron, quitándole los impuestos a los que ganan plata. Aquí hay 400 y pico de empresas que se llevan 3,000 y pico millones de dólares anuales de ingresos. Tenemos 1,128 empresas que se quedan con 6,000 millones de dólares del excedente. Te estoy hablando en base al censo económico del país, y esos no pagan impuestos. El que paga impuestos es el asalariado y a partir del consumo. Señores, tengo que hacer una nueva pausa, la última pausa comercial, y regresamos en breve ya para ir terminando nuestra entrevista de esta mañana.